A partir del día de hoy empieza 21 Podcast en nuestro canal 21. Estamos muy contentos porque empieza este nuevo proyecto que busca ante todo dar a conocer a esas personalidades del estado Táchira que marcan tendencia. Y definitivamente estamos de fiesta y de celebración hoy en Canal 21 con la inauguración y la gran premier de 21 Podcast con este servidor Anderson González. Aprovechamos como siempre para saludar en los controles a William Chacón y en la cámara a Jesús Hostos, que como siempre forman parte de nuestra familia de Canal 21 para llevar un espacio diferente para cada uno de ustedes. Por supuesto, desde ya nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales @telecanal21 para que vean cada una de nuestras emisiones, qué invitados tendremos en 21 Podcast. Ya el canal está adaptado a la nueva tecnología, porque ahora siempre se habla de podcast, pues tendremos este encuentro cómodamente con 2 micrófonos, una mesa y por supuesto con el invitado que será el protagonista del día. Le comentaba a nuestro caballero invitado del día de hoy que siempre ser el primero nos deja por ahí una buena vibra. Y así será efectivamente, porque con él estaremos inaugurando este gran 21 Podcast. Vamos a recibir a nuestro primer invitado en la tarde del día de hoy aquí en Canal 21. Se trata de Víctor Mateus, tiene 29 años de edad, es abogado, también productor egresado de la Universidad Católica del Táchira y quien también representa a la candidatura de Daniel Ceballos camino a lo que va a ser las elecciones presidenciales en este año 2024 en los próximos comicios del 28 de julio. Bienvenido, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Lo decíamos hace un momento, es una primicia poder ser parte de la inauguración de este podcast y bueno, espero que sea maravilloso para todas las personas que en lo sucesivo van a seguirlo. Correcto, así será. Eres el primer invitado y contigo pues empezamos con todo este podcast del Canal 21. ¿Qué hace Vamos a empezar aquí ya la tertulia y la conversación contigo, invitando a nuestro público que como siempre nos sigan a través de las redes sociales @telecanal21 y que también estén al pendiente de cada uno de nuestros invitados. ¿Qué hace un chamo de 29 años en el mundo de la política? Coméntame, ¿cómo empieza esta experiencia en este ámbito? Bueno, fíjate, no es un secreto, ¿no? Que desde los inicios universitarios vamos estudiando un poco, vamos viendo particularmente en Derecho o en Ciencias Políticas la estructura del Estado, eso nos llama un poquito la atención, nos pica la curiosidad y empezamos a ver las jóvenes figuras, en aquel momento era la generación del 2007, Ajá. También los conflictos políticos y bueno, todo esto crea un perfil en lo que es las interacciones políticas y empezamos a profundizar, acompañar movimientos estudiantiles, acompañar partidos políticos, siempre fijando una postura, ¿no? Ajá. Que en un país pluricultural es algo pues entendible. Y bueno, ahí empezamos a ser parte específicamente de lo que es la oposición y desde esa época trabajando por tratar de cambiar este país, ¿no? Así es. Bueno, también eres, Víctor, empresario, sí, y tienes actualmente un proyecto agrícola llamado Metacafé 85 más. Correcto. Coméntame acerca de ese proyecto, porque aparte pues también de que eres un político, te enfocas en la parte empresarial, que también es muy relevante. Lo hablábamos hace un ratico tras bastidores de que por allí es muy importante de que se fusionen las diferentes actividades y que una va de la mano de la otra y sin duda alguna la política también va de la mano de lo que es el mundo empresarial. Claro, mira. Parte de la trayectoria política que hemos transitado nos ha llevado a ciertas conclusiones, ¿no? A una madurez y a poder trascender en lo que realmente debería ser la política y no lo que es y que ya todos nuestros seguidores lo saben. Entonces, parte de este crecimiento espiritual, personal, nos lleva a hacer la política de una forma diferente. Y por supuesto que no se desliga el perfil del político, el perfil del educador, el perfil de cualquier profesional con las actividades económicas que tenga que desarrollar, ¿no? Sí, todos tenemos, algunos ejercemos la profesión, otros tenemos algunos emprendimientos que deseamos impulsar, promover y desarrollar. Entonces, en aras de todo esto, llevamos un paralelismo, ¿sí?, con el tema productivo. También desde mis inicios, y es, digamos, una convicción compartida con Daniel, con nuestro candidato, nos ha llamado mucho la atención el campo. Entonces, ser parte del campo, del día a día, producir, perder dinero, intentarlo, fracasar, creo firmemente que los fracasos han sido parte fundamental
de la madurez política y de los proyectos que estamos llevando hoy a cabo. Entonces, ese tipo de fracasos, ese tipo de experiencia con nuestros productores nos acerca más a la realidad del país, nos acerca más a la necesidad que tiene cada persona, eso lo comentábamos hace un momento, y no solo los productores, también los comerciantes. Hace un momento estábamos en una entrevista, falla el fluido eléctrico, se pierde la entrevista, se pierde la logística en gasolina, se pierde tantas cosas. Todo, sin duda alguna. Entonces, ser parte de todas estas experiencias nos llevan a reflexionar. Y en ese camino de la reflexión hemos concluido que la política no puede ser alejada de la realidad del venezolano. Y no puede estar desligada, ¿no? No puede estar desligada. Sí, señor. Y ha sido un error que hemos cometido, yo soy culpable de eso y quizás muchos se sentirán afines conmigo, delegar las participaciones, delegar las representaciones políticas, no nos han permitido a lo largo del tiempo poder desarrollar nuestros proyectos. Entonces nosotros, y invito a cualquier oyente que nos esté escuchando, que sabemos que tienen alguna preparación, que sabemos que tienen alguna convicción, dicen, no, yo no quiero ser parte de la politiquería. Eso deja un espacio para que venga alguna persona dudosa. La gente le huye a la política, Víctor. ¿Por qué será que le huyen tanto? Bueno, porque hay un estigma social sobre la política y sobre quienes ejercen la política. Y le huyen, estamos metidos en la política. Y estamos metidos de en la una política. u otra manera, pero la política nos envuelve. No nos podemos desligar. Entonces, cuando una persona le huye a la política, se desliga y delega esa representación, bueno, tenemos gobernantes que no están actos ni acordes para el momento histórico que estamos viviendo, y no podemos quejarnos de eso. Entonces, es un tema de conciencia, de reflexión, que todos tenemos que ser parte de las decisiones que tomamos día a día, de los emprendimientos que hacemos, de los gobernantes quienes elegimos. Yo quiero sacar un poco el contexto, y es que cada político, cada representante político de alguna entidad federada, suponte tú, el alcalde de X municipio, es el reflejo... Para no mencionar a nadie. Para no mencionar a nadie, es el reflejo de la cultura de ese municipio. Entonces es un llamado a la reflexión. No podemos quejarnos y no participar. Sí, señor. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos y tenemos el destino en nuestras manos. Y también lo comentábamos hace un momento, ¿no? Y hablábamos del chip del venezolano, de la manera de pensar del venezolano, y tú por allí también me comentabas que no solamente es cambiar de repente de gobernante, es también la manera de pensar del venezolano como tal, ¿no? De ese que está a pie, de ese que vive diario los diferentes acontecimientos o por lo que pasamos todos los venezolanos, pero es también de repente hacer ese cambio de mentalidad para poder arrancar de cero, Víctor. Es más fácil, delegar, insisto con la palabra, es más fácil delegar las responsabilidades, ¿no? Entonces es más fácil pensar que va a venir un Mesías con todas las respuestas y todas las soluciones a salvarnos, a sacarnos del problema. Y es más difícil asumir nosotros la responsabilidad y decir, yo desde mi profesión como abogado, en mi caso particular, yo desde mi emprendimiento, yo desde mi posición política, como yo, un ser diminuto entre 8.000 millones de personas en el planeta Tierra y entre 30 y pico de millones de venezolanos, cómo yo aporto mi granito de arena día a día, desde controlar mi temperamento, desde ser educado con otras personas, desde colocar a la orden mi pericia, mi profesión para ayudar a la gente, cómo yo cambio un poco la realidad de los venezolanos y cómo esos venezolanos, asumiendo ese análisis reflexivo, ayudan a cambiar. Entonces, cuando tú lo ves como un sistema social, ¿sí? que es la célula de la sociedad, y cuando cada persona entiende que debe colocar su granito de arena desde, vuelvo y repito, digamos la pericia, desde la buena voluntad, ahí es donde se va a generar un cambio. Sí, señor. De resto, todos tenemos que tener una reflexión clara y concreta en que nuestra crisis es una crisis política, cultural y que ha devengado en crisis económica y todo lo que ya hemos pasado. Venimos a hablar acerca de los comicios presidenciales, no crean que no, pero tenemos que conocer también un poquito acerca de quién es nuestro invitado hoy de lujo en este primer 21 podcast que tenemos para todos ustedes, y estamos conociendo acerca de él. Nos ha hablado acerca de la parte empresarial, acerca del trabajo que también hace el campesino, que Correcto. Es muy importante y que debemos rescatar y que a veces desconocemos porque cada quien se mete como en su burbuja, ¿no? Y en su trabajo, pero hay gente que dignifica, hay gente que hace un trabajo maravilloso y eso también debemos rescatarlo y reconocerlo. Entremos en el contexto político como tal, Víctor. ¿Cómo ves el panorama de Venezuela en estos meses? ¿Cómo ves el panorama del país ese 28 de julio? ¿Cómo ves los diferentes candidatos que ya están allí expuestos en ese tarjetón que presentó el Consejo Nacional Electoral? Bueno, mira, cuando yo estaba en la universidad, leí un estudio desde 1985
un estudio de la Iglesia Católica sobre la descomposición social que vive el país, desde el Pacto de Punto Fijo. Entonces, ¿por qué saco esto a colación? Porque el conflicto político, la problemática política en la que estamos sumidos los venezolanos hoy en día, no es un tema de 2 años para acá, ni de 3, ni de 4, ni siquiera de 25. Es un tema de más de 70 años de descomposición social, que hoy en día es el resultado, estamos en las resultas de todos los procesos que se han llevado a lo largo de estos años. Entonces, es un tema bastante complejo, es un tema muy complejo el cual abordar, pero que nosotros hemos trabajado, que nosotros ido trabajando, claro. Sí, que nosotros hemos ido dilucidando, pues para darle una respuesta concreta al venezolano. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que estos 25 años de anarquía desde la polarización le ha beneficiado solamente al gobierno. Si tú te pones a hacer un recuento, el gobierno ha sido victorioso en estos 25 años de conflicto. Entonces, ¿cuál sería una verdadera forma de que este proceso electoral pudiese estar ventajoso hacia nosotros? Fácil, sacar al adversario de su territorio. Ellos son expertos en temas de conflicto, ¿no? Bueno, saquémoslos del conflicto. En estos días, hace 15 días, el presidente Petro, que es una figura bastante importante hoy en día para nosotros, presidente de Colombia, que de nuestro hermano país, de nuestro hermano país, donde todos tenemos familiares, todos tenemos relaciones, hay relaciones comerciales, binacionales bastante importantes. No nos podríamos separar nunca. Venezuela y Colombia siempre hay unidos. Y hoy en día, políticamente hablando, están muy cerca del gobierno, ¿no? A nivel de política. Y ellos hacen un llamado, un plebiscito, donde se respeten las garantías políticas de los políticos que van a participar en los comicios. Entonces nosotros agarramos y tomamos para nosotros esa propuesta, la aplaudimos, ojalá que estas personalidades sean garantes de esta propuesta, pero queremos añadir algo súper sencillito, una tontería, ¿no? ¿Cuál será esa añadidura? Bueno, la tontería es que no podemos dejar por fuera a la gente. Sí, señor. Esa tontería. Entonces nosotros tenemos unos puntos que queremos agregar, lo hemos llamado el Pacto de Esperanza, donde los políticos que se llevase a cabo, ojalá Dios, pudieran firmar este pacto donde sí, está bien, negocien y respeten, tengan garantías políticas, pero no dejen por fuera a la gente. ¿Qué puntos importantes? Nada más y nada menos. Otra tontería, la seguridad social, el salario justo. Es muy irresponsable hablar de los inmigrantes, y lo habíamos tocado hace un momento también estábamos conversando. Nosotros de eso. No podemos decirle a los inmigrantes, devuélvanse todos al país, nos encantaría, son nuestros hermanos, por supuesto que sí. Tenemos quizás la población migrante más profesionalizada del mundo, tenemos médicos, abogados, ingenieros. ¿Y cuánta gente no se nos ha ido, no? Y tremendos profesionales. Tenemos 8 millones, sí, señor. 8 millones, tremendos profesionales haciendo Producto Interno Bruto a otros países. ¿Tú crees que un país como Chile va a querer sacar a los venezolanos? Eso es pura política. Ellos se ahorraron en profesionales que trabajan en el sector salud años y años de dinero y bueno, de inversión. Y con toda la responsabilidad del mundo, Víctor, también me atrevería a decir que incluso hasta mejores profesionales que los mismos nativos del país. Claro, recuerda que Venezuela era la Venezuela saudí. Todo lo de los 80, años 70, lo mejor que había en el mundo hacia Latinoamérica cruzaba por nosotros. Y fíjate que hoy me preguntaba precisamente un alumno y me decía, profesor, ¿era verdad que Venezuela era como un Estados Unidos? Me lo decía, que antes hace unos años, que si Venezuela era como Estados Unidos. Y ciertamente nos llegaron a comparar esa como una potencia. Nos desviamos un poquito del punto, ahorita lo retomamos. Ajá. Pero Colombia nos quitó, nosotros le entregamos por nuestros conflictos ese protagonismo, y hoy en día Colombia tiene un sistema económico bastante abierto. Si tú tienes algún familiar colombiano, y los que nos están viendo lo van a saber, a cualquiera le entregan un crédito y saca una nevera y saca un carro y puede trabajar, y eso contando los pequeños de la clase media baja, pero la clase media alta pueden tener libre exportación por el Pacífico hacia China. O sea, no es posible que salga mucho más barato exportar para los países asiáticos por Colombia, hacer una exportación previa a Colombia para luego exportar hacia el Pacífico, que hacerlo nosotros aquí de nuestro país. Pero volviendo al tema político. Retomando. Nosotros tenemos 25 años de polarización. Nosotros creemos que el 28, la dinámica de los errores tiene que morir para aspirar a algo más que el conflicto. Nosotros no podemos mantener al venezolano con una falsa expectativa y que el premio de gracia sea el conflicto. Eso no beneficia a nadie. Nosotros somos un partido pragmático y de soluciones. Y eso lo vivimos desde el empresariado.
El empresario llega a una empresa y hay algún problema y el verdadero empresario no se enfoca en el problema. Tú tienes la culpa, yo la tengo. No. ¿Cuál es la solución? La empresa no puede caer en quiebra. Nosotros tenemos esa perspectiva de país desde la empresa, desde nuestra experiencia como productores y desde conocer la realidad de nuestros productores. Un punto fundamental en este pacto de esperanza, aparte de la seguridad social, el salario justo, la previsión social del venezolano, los presos políticos. No puede ser, nosotros todos somos hermanos, los oficialistas y los opositores. Muchos se pelean y se tiran por redes sociales, pero después se ven y son primos o tienen un cuñado. Eso es algo... Sí, se les olvidó la situación por allí. Exacto. Eso lo hemos visto. Exacto. Somos venezolanos todos. Ni el oficialismo, ni la oposición, ninguno de estos dos sectores de los venezolanos podemos volver a permitir que exista un preso político más en este país por pensar diferente. No puede ser. Eso no puede existir en un país plural. Ese es uno de nuestros puntos. Con una condición sine qua non: liberación de todos los presos políticos, libertad política. Nosotros en las inhabilitaciones, nuestro candidato pasó por un proceso de inhabilitación, pero más allá de la medida política que representa este proceso, ¿cuál es el fin real? O sea, ¿qué produjo ese hecho? ¿A quién benefició? O sea, no hay tú cuando haces algo, lo haces por obtener un resultado que beneficia a alguien. Pero censurar no beneficia a nadie. Cuando los temas se hablan y se discuten desde la transparencia, desde el corazón, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, pues surge una solución. Pero si no queremos hablar, si no queremos participar, o si no nos permiten esa participación, ¿qué solución va a generar? Víctor Mateus, hoy el primer invitado de nuestro 21 podcast. Yo quisiera, ya pues aquí nos ha comentado algunos aspectos relevantes también de por qué apoya al candidato Daniel Ceballos, que es precisamente de este partido de la Asamblea de Renovación y Esperanza para el País. Correcto. Coméntame, Víctor, ¿por qué este querido abogado venezolano apoya a este candidato? ¿Por qué decide estar dentro de este partido político y de dónde surge este nombre de la arepa? Porque cuando apenas lo vimos, bueno, la arepa, nuestro plato típico. Claro. Porque, ¿qué más criollo que la arepa? Claro, ¿qué más? Exacto, y que la arepa es venezolana. ¿Qué más? Ha habido para un debate de que si hay o que no hay, que si es venezolana, que si no, pero la arepa es venezolana. ¿Qué más criollo en política que un gocho? Así es, claro, con nuestras frases y todo. Ajá. Víctor, ¿por qué decides entrar a este partido? ¿Por qué decides confiar en Ceballos? ¿Y cuál es esa propuesta clara y contundente para todo ese público que nos está viendo a través de 21 Podcasts? Desde mi posición como profesional y desde la experiencia política que he podido vivir, es sencillo: enumerar todos los candidatos y examinar todas sus propuestas. Yo invito a todos los venezolanos, invito a todos los seguidores de este podcast, invito a todos los gochos que nos están siguiendo a debatir desde la pericia, ¿correcto? Y que examinen todos los candidatos y que vean cuáles son las propuestas y los proyectos de cada uno de esas candidaturas. Y cuando lo vean, van a entender que Daniel Ceballos es el único candidato que tiene varios proyectos reales y concretos para una posibilidad de cambio. Pero hay que entender también que esto no es que Daniel no es un mesías, que esto no es llegó y listo, no, es un proyecto que hay que desarrollar. Y en ese proyecto toma en cuenta y prevalece nuestros campesinos. De hecho, Daniel ha tomado, frases y ideas de Bukele, de El Salvador, con el tema del Bitcoin. Nosotros tenemos ahorita una crisis financiera, producto de las sanciones, que es un tema polémico, pero yo me atrevería a decir que las sanciones no han beneficiado más que al gobierno. Porque muchos verán en TikTok y los que viven en Caracas, las camionetas llegan por La Guaira, y el venezolano a pie, que es el que no puede pasar a Colombia libremente hace algún tiempo, o que no puede hacer ninguna transacción, porque nosotros no tenemos un mecanismo financiero como lo es el código BIC o el SWIFT para hacer, transacciones comerciales con Colombia. Si tú y yo ahorita de este podcast surge la idea de traernos una gandola de fertilizante para llevar a los productores, no vamos a tener cómo pagarla en Cúcuta. Por supuesto, somos 8 y sabemos cómo se puede hacer. Ajá. Pero no hay un método financiero que tú vayas al Banco Venezuela y al Banco Venezuela lo va a transferir a Bancolombia para comprar la gandola de fertilizante. Eso no existe. Entonces el Bitcoin es un método, una herramienta que nos puede ayudar a ser parte de la globalización
que nos han arrebatado, el conflicto nos ha arrebatado la globalización a lo largo de todos estos años. Entonces Daniel tiene ese proyecto, tiene los proyectos financieros, tiene los proyectos agrícolas. Hay una proyecto propuesta. Entonces agrícola, sí, proyecto financiero. Mira, esos proyectos. Hay una propuesta que tenemos bajo este partido. Mira, hay una propuesta tecnológica. Arepa. Hay una propuesta tecnológica. El primer partido digital, ¿no? El primer partido digital. El primer partido digital. Comentando. Exacto. Los invito nuevamente a que estudien las democracias alemanas y Suiza, la democracia suiza. Uh-huh. Son países que han adoptado una digitalización de la democracia. Y nosotros acá en Venezuela somos el primer país, el primer partido político en adoptar esa tecnología. Nosotros promovemos, hicimos la invitación el año pasado, antes de todo este revolú político, de utilizar una plataforma que estuviese avalada por la tecnología blockchain, que para el que desconoce es la cadena de bloques. Y les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense una computadora, ahora imagínense 1 millón de computadoras, y que tú la información que subas a esta computadora que tenemos aquí se pase inmediatamente a 1 millón de computadoras. Luego, cuando tú quieras manipular esa información que subiste, no puedes, porque tendrías que manipular todo el millón de computadoras a las cuales, los servidores a los cuales fue subida esa información. Entonces nosotros hicimos la propuesta de utilizar una plataforma con una identidad digital, que a ti te brinde una identidad digital, y que tú puedas ejercer el derecho al sufragio desde el blockchain. Es transparente, auditable e incorruptible. Por medio de la tecnología. Ningún partido político ha hecho esta propuesta. Y por supuesto que en alguna oportunidad le ofrecimos esta idea a ciertos procesos electorales, y por supuesto que sí, hubo, digamos, tensiones, ¿no? Hasta ahí. Porque siempre nos hemos acostumbrado a las manipulaciones. Nosotros creemos que todos los proyectos que llevamos a cabo deben ser plurales, transparentes. Okay. No hay otra forma de que las cosas salgan bien. Entonces, en la parte tecnológica está el proyecto financiero, la propuesta financiera, y la propuesta de adoptar un sistema democrático digital. Perfecto, y esa entonces también esa propuesta, tecnologías emergentes. Tecnologías ya más que probadas. Sí, señor, y que están pues a favor o en pro de lo que es este partido, la Arepa. ¿Cómo ve Víctor al resto de candidatos? ¿Cómo ve allí de repente esa contienda? ¿Cómo va a estar esa contienda? ¿Tú crees de repente que en algún momento pueda haber algún tipo de unificación por parte de la oposición para crear un solo candidato unitario? ¿Ves en algún momento esa posibilidad? Yo creo ¿O ya está descartada esa No, yo esa creo posibilidad? Que aquí en Venezuela nadie se aburre, ¿no? Todos los días puede pasar algo totalmente diferente, y todos los días siempre hay un nuevo escenario. Algo nos sorprende, ¿no? Sí, señor. Pero yo diría que nuestro esfuerzo es por crear un proyecto real, concreto, y que los demás candidatos observen que se está haciendo, colocarles el tope alto, ¿no? Uh-huh. Bueno, que ellos están haciendo esto y lo están haciendo muy bien, yo también tengo que mejorar. Y poder construir una unidad, pero una unidad que tenga un propósito, no una unidad electoral. Porque es que ese es el tema, y lo hablamos ahorita con el pacto, con el plebiscito. Se crean unidades, pero con fines electorales. Y normalmente los intereses de la gente quedan por fuera. Entonces cualquiera de esos candidatos puede ganar. Si hay un candidato unitario, cualquier escenario puede ocurrir. Pero el tema de nosotros, nuestra preponderancia es porque lleguemos a un acuerdo donde la gente reciba un beneficio, donde la gente tenga garantías y donde la gente no pueda volver a perder. Ese es realmente nuestro objetivo, más allá del proceso electoral como tal, porque lo hablamos hace un momento, tenemos una crisis profunda política, tenemos una crisis de identidad, tenemos una crisis social que ha devengado en crisis económica. Entonces tenemos que abordar esa crisis. ¿De dónde se aborda esa crisis? Desde las bases. Entonces nosotros no podemos, digamos, desde la cúspide de la pirámide, buscar un acuerdo que sea netamente electoral y que las bases queden vacías. Entonces nuestra lucha es crear una unidad con propósito. No descartamos ningún puente, ningún acercamiento con ningún candidato. De hecho, varios candidatos se han acercado en los últimos días, digamos, conversaciones para hablar, pero nosotros somos muy estrictos en el punto de debemos incluir intereses de la gente, y si debe haber una unidad, que sea una unidad real y con propósito, no una triquiñuela política como la que acabamos de ver ahorita hace un mes,
Entonces esa es nuestra posición acerca de ese tema. Daniel Ceballos está precisamente en dos partes en ese tarjetón. Está por Voluntad Popular y también está por la arepa. ¿Por qué tocar la opción de la arepa en vez de Voluntad Popular? Bueno, la arepa es una idea que nace de nuestro símbolo. O sea, la arepa es un símbolo patrio. Es una idea que nace y las siglas nos dan para... Es que cuando vimos el nombre hasta todo y la sigla, claro, la arepa, imagínate. La sigla, nada más, renovación, que es lo que necesitamos, y esperanza, ya por ahí está más que avalada de la arepa. El tema con voluntad, mucha gente cree que es que Daniel buscó esa tarjeta, pero la realidad es que Daniel es uno de los pocos miembros, creo que es el único miembro fundador de Voluntad Popular, y ellos lo postularon a él. Ellos fueron los que detentan la tarjeta ahorita, fueron los que lo postularon a él. Entonces, ajá. Ahí está, el primero. ¿Cuántos conforman la arepa? Y precisamente aprovechamos para saludar a María José, ¿no? Ajá. Que está por allí, Nos que es la acompaña. encargada de marketing, de publicidad. ¿Cuándo viene María José para el podcast? Hay que invitarla también para que venga y nos cuente esos detalles de cómo va la parte del marketing y de la publicidad y que le quieren delegar ya también por ahí Sí. otras funciones, ¿no? Pronto, estamos ¿Ya? trabajando en eso. Ah, bueno, entonces Ya casi la a comenzamos. María José pronto también por aquí. ¿Cuántos conforman la arepa? ¿Cuántos están allí en ese equipo? Nosotros tenemos equipos Ajá. a nivel nacional y gran parte de la ventaja de que sea un partido digital el primero de Venezuela es que nosotros tenemos una plataforma donde los equipos se pueden conformar, los miembros tienen identidad digital y se promueven temas desde la comodidad de su hogar con el smartphone. Entonces nosotros, para ponerte un ejemplo, hoy hubo una rueda de prensa en Caracas donde Daniel hace una asamblea, expone el proyecto de Esperanza y a nivel nacional, todos digitalmente estuvimos presentes, todos los equipos a nivel nacional. Eso es un tema muy importante porque se vence con el paradigma de la política, de mover autobuses, de logística, de no sé qué, ¿no? Estamos en el siglo XXI. En cada municipio de cada estado tenemos nuestros equipos digitales y por supuesto que hay que hacer trabajo en la calle, trabajo con la gente, pero eso lo dejamos para el contacto con la gente. Bueno, y seguimos aquí conversando con nuestro invitado Víctor Mateus, abogado de la UCAD y quien pues tiene esa propuesta de lo que es el partido La Arepa, conversándonos también de que precisamente es un partido que apoya el ámbito digital, la parte emergente, tecnología emergente para toda la población y para toda la ciudadanía, pero todo el mundo está a la expectativa de qué pasará el próximo 28 de julio en los comicios presidenciales y quién llevará esa gran responsabilidad de ser el presidente de Venezuela. Ya sabemos que va a ser un hombre. Eso sí, porque hay puros caballeros. Eso es lo seguro. Eso ya es lo seguro, de allí no se nos escapa. Víctor, conversemos también un poquito acerca, vamos a adelantar, vamos a suponer que ya sucedió el 28. Ceballos es el ganador. ¿Qué va a pasar en esos próximos 6 meses? Lo decíamos también con María José hace ratico. ¿Qué va a pasar en ese tiempo que todavía se debe mantener el presidente actual Nicolás Maduro? ¿Qué pasará allí con Venezuela, con el país? Mientras que mira, Daniel Ceballos pueda montarse ya, pues, en el mando. Nosotros somos totalmente realistas, ¿sí? Para que exista una transición en el país deben haber garantías de que el otro bando pueda ejercer como oposición. Es la única forma de que el país verdaderamente pase por una transición. ¿Qué es lo que pasaría en esos 6 meses? Nada, empezar a armar el proyecto de gestión que empiece el día 0. Si a las 2 de la tarde recibe la banda presidencial, a la 1 estar fundiendo los teléfonos y bueno, aquí Trujillo, Táchira, Mérida. Claro, eso es. Eso, nosotros somos un partido y aparte nuestras figuras o nuestros perfiles en cada uno de las amistades o de los activistas es el pragmatismo. Nosotros no podemos, decía Daniel en una rueda de prensa, tragarnos el sapo de la venganza. Si nosotros cargamos como Atlas, si cargamos una piedra, una roca en la espalda que no nos deja avanzar con celeridad, y si estamos siempre mirando al pasado, no podemos mirar hacia el presente. Nosotros el día 0, proyecto, trabajo y progreso, más nada. Ese es nuestro ideal. Bueno, allí está entonces también ese lema específico. Y la electricidad, ¿cómo haríamos con la electricidad? Que sin duda alguna pues es una realidad que a todos nos atañe. En ese sector, ¿cómo atacaría de repente la familia de La Arepa para poder contribuir al sector eléctrico? Fíjate que si Venezuela pasa por una transición, tiene que ser un gran acuerdo nacional. Y ese gran acuerdo nacional tiene que ser con todos los sectores políticos. Al haber un acuerdo nacional
y que nosotros podamos transmitir a la comunidad internacional que tenemos un liderazgo único y que los venezolanos están experimentando la democratización de sus recursos, pues es sencillo. Tenemos 5.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional, tenemos quizás 2.000 millones de dólares en oro en Suiza, tenemos una cantidad increíble en bonos de ciclo. O sea, Venezuela es un país muy rico. Nuestros niveles hídricos, si mal no recuerdo, y los ingenieros que por favor me perdonen si me equivoco, somos el número 1 con reservas en petróleo, en oro, en metales estratégicos como el coltán, en materias primas como el cacao, que superó en estos días en la bolsa de Nueva York, superó el cobre, el valor del cobre, imagínate. Entonces, al liberar estos recursos con un gran acuerdo nacional, atacamos inmediatamente los servicios públicos. Y si llegase a hacer falta de dinero, somos ricos. El venezolano tiene que entender que es rico. Pareciera que se nos olvidó. Venezuela pero rico con trabajo, ¿no? Ajá. Ese es el tema. El cacao está allá en la montaña. Para producir, para hacerse. Para producir, el carbón lo tenemos aquí en Lobatera. Sí, señor. Fíjate algo, yo hace días... Me hablabas del cacao y del café. Mira, también te voy a compartir algo. Ajá. Hace días estaba en una reunión con un empresario, no voy a decir nombres, ¿no? Y él, bajo su pericia, que es un carajo que tiene bastante, digamos, camino recorrido, me decía: Víctor, el problema, el déficit de electricidad del Táchira es de 100 megavatios. Y ese déficit, con una planta generadora que tenemos la materia prima, que es el carbón, que lo tenemos aquí en Lobatera, lo podemos solventar. Y la inversión es un día de petróleo. Entonces, sí hay soluciones a los problemas, pero esas soluciones van con un proyecto desde el profesionalismo, ¿no? No es decir, voy a hacer la planta más grande de Latinoamérica. No, hermano. No. ¿Qué es el déficit del Táchira? Es lo resolvemos con esto y tenemos la materia prima. ¿Por qué no lo hacemos? Y ya, por ejemplo, la gente está cansada de los discursos de los políticos. El discurso vacío. Prometer. El discurso y eso vacío, es lo que sucede. El discurso vacío. Y ya tenemos un desgaste. Por eso es que en nuestro nombre está renovación. Tenemos un desgaste, pero estamos abordando los problemas de la gente con realidades. Que no somos capaces de crear la planta. Bueno, está bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos a Colombia ahí al lado. Tenemos empresarios allí dispuestos, habiendo seguridad jurídica, dispuestos a invertir. Tenemos el tema cacao. Tenemos el tema café. Nosotros, por ejemplo, en café, nuestro proyecto se llama Café 85 más. ¿Por qué 85 más? Cuéntame eso. Porque el café, en especialidad, se tasa con una pirámide. Decimos los abogados, como la pirámide de Kelsen. Entonces, de los 85 puntos hacia arriba es un café de especialidad. Y nosotros aquí en el Táchira, en la localidad de Bramón, liberamos una variedad que se llama Monteclaro. Y ese café, el año pasado, en la Feria Nacional del Café, ganó el primero y el segundo lugar. El primer lugar lo ganó con 91 puntos en taza y el segundo lugar con 90 puntos y algo. O sea que tenemos un café... café, y si te enteras de cómo le pagaron el kilo al productor que se ganó el primer lugar, te vas de para atrás y vas a querer ir a sembrar café. Entonces, tenemos una riqueza gigantesca. Yo tengo un libro que se llama Los ricos y pobres del Táchira en 1870. Y ahí hay información de los registros de aduana. Y todo es café, cacao, caña, panela, cebo, cuero, arroz. ¿Es el tachirense, el venezolano, todavía rico? Sí, yo creo que la riqueza va más allá de una cuenta bancaria. Aquí hay mucha experiencia, aquí hay una riqueza humana gigantesca, desde los empresarios. Aquí hay empresarios muy capaces, aquí hay sharks, tiburones bastante grandes, y en el campo todavía hay mucha esperanza, ¿no? Ahí tenemos las tierras, tenemos la genética, no hablo solo de café, no hablo solo de cacao, en el área de ganadería, parece mentira, ¿no? Es un dato. Nosotros acá en el Táchira tenemos una fuente genética de ganadería increíble, solo superada por Brasil y Colombia, de vestigios de lo que quedaron de los años 70, pero todavía lo tenemos. Entonces, el crédito, la falta de crédito nos ha golpeado muchísimo. Pero el venezolano, que sabe que no puede esperar más, que no puede esperar que venga un Mesías a darle una cantidad de dinero para que produzca, ya está trabajando, haciendo lo que puede con lo que tiene. Y ahí esa es la base de lo que nosotros queremos transmitir a las personas. Sí se pueden hacer muchas cosas. Claro que hay que hacer sacrificios.
pero tú desde tu profesión, desde tu pedagogía, tú estás retribuyendo a los niños una idea de país. Algo muy sorprendente es que las generaciones, tú ves un muchacho de 18 años ahorita y la gran mayoría se quiere ir. Hablábamos de la educación también, que es sin duda alguna el motor principal, ¿no? Por allí arrancábamos, sí señor. Nosotros aquí en el Táchira verdaderamente que somos muy ricos. Es cuestión de que la gente también vuelva a agarrar ese empuje. Esa confianza, ¿no? Y ese era el tema de ejemplificar a los productores. Temas muy interesantes hoy conversando aquí en este primer podcast, 21 Podcast, que lo dejamos para el análisis de cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de Canal 21 y también a través de @telecanal21, donde podrán ver cada uno de nuestros invitados semana tras semana. Esperamos a Daniel Ceballos aquí, señor. Por supuesto. Ojalá y podamos canalizar por medio de ti para tenerlo muy pronto aquí en este 21 Podcast y nos comente ese proyecto claro que tiene para el país y para lo que va a ser el próximo 28 de julio. Así va a ser. Un día muy esperado por todos los venezolanos. Está cerquita. Sí, señor. Ya estamos a un paso de allí. A flor de Creo que ya esto te lo han puesto a decir varias veces, pero yo quisiera que le dieras ese mensaje contundente a todos los venezolanos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de este podcast, de por qué debemos confiar en el partido La Arepa y en Daniel Ceballos. ¿Por qué Daniel Ceballos debe ser electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 28 de julio? ¿Cuál sería ese mensaje claro para todas esas personas allí en casa que nos están viendo? Después de hacer este resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Daniel es el único político que ustedes van a poder ver en el campo preocupado por el campesino. Es el único político que tiene soluciones reales, concretas y en la vía de la hora para el tema de la solución de la agenda de la gente. Eso es nuestro lema principal. La gente tiene que ser abordada desde el punto donde ellos tienen que tener soluciones, donde no pueden quedar por fuera de ningún acuerdo. Entonces, nuestra actividad principal es la solución de la gente en su día a día, la solución del venezolano, que todos los días está en la calle, que ya entendió que no puede esperar más y que está buscando una solución para su vida, un proyecto concreto donde sus hijos puedan retornar al país de una manera responsable. Y nosotros somos el único partido digital que promueve la transparencia y que está detrás de un proyecto para que los venezolanos vuelvan al país de forma responsable. Y Daniel es el único político que va a ir a su casa y se va a preocupar por los problemas que usted tiene. Eso del ámbito digital me llama bastante la atención, bastante interesante esa parte digital en lo que es el partido de la Arepa. Nosotros tenemos una plataforma digital que se llama Metademocracia. Los invitamos a todos a indagar. Un sitio web, ¿no? Yo por allí lo estuve visitando, por cierto. Ajá. Desde allí cualquier persona que cree su usuario puede transmitir cualquier tema. Y ese tema será discutido por todos los que entren. Ajá. Ahí, esa es democracia directa. Y si ese tema tiene una importancia clave, puede ser objeto de decisión, de votación digital por medio de la plataforma. Amigo Víctor, muchísimas gracias por hacer parte de este primer podcast de nuestro canal 21, también adaptándonos a la parte tecnológica y a la parte digital. Muchísimos éxitos. Amanecerá y veremos. Estaremos por allí muy al pendiente. ¿La abogacía qué tal? ¿Cómo va la abogacía? Excelente. En este país todos los días hay algo por hacer. Bueno, ayuda. allí lo escucharon. Llega el momento de despedirnos de este podcast 21. Recuerden visitarnos por nuestras redes sociales, @telecanal21, también por mis redes sociales personales, @andersongonza12, y por allí estar muy al pendiente. ¿Quién será nuestra próxima personalidad aquí en nuestro podcast 21? Porque estamos de estreno, ya saben, pórtense muy bien y muy al pendiente y a seguir luchando por lo nuestro, por nuestra patria, Venezuela. Chao, chao.